Bien, hermanos amados, llegó la hora. Vamos a estudiar la palabra del Señor como corresponde al día miércoles de nuestra iglesia. Día miércoles, día de estudio, así lo hemos designado. Día viernes, día de oración. Día domingo, día de culto congregacional, que son las tres instancias de la iglesia en general. Obviamente, durante la semana están los ministerios, pero hoy es el día de estudio. Y hoy ya estamos a 4 de noviembre, se nos va el año. Pero vamos a terminar hoy con las 5 solas de la Reforma. Nos queda la última sola y es de suma importancia también, que es solo a Dios la gloria. O como se diría en latín, solo Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hermanos, a orar al Señor un momento, ¿te parece? Para luego ya pasar a compartir algunas cositas, algunas pinceladas referente al tema de la gloria de Dios. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, Señor, porque tú siempre, Señor, eres bueno con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia. Tu mano está presta allí, Señor, para socorrernos. Tú estos días, como tantos otros, nos has bendecido, nos has guardado. Señor, y hasta ahora queremos pedirte que tú nos hables, nos enseñes, nos permitas, oh Señor amado, poder compartir juntos a mis hermanos la palabra que tenemos por delante. Necesitamos, sí, tu bendición para que esto no solo sea una charla humana, sino que sea, Señor, una exposición real de tu palabra, real y fiel de tu palabra. Yo oro por los que se van a conectar también, para que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, la gloria de Dios es el tema de hoy. La gloria de Dios. Y quiero partir leyendo un párrafo del libro que ya tantas veces les he comentado. A modo de introducción para que nos haga también reflexionar sobre el tema en cuestión hoy. Yo quiero que pongan atención, dice. La frase, solo a Dios la gloria, se escucha comúnmente entre los hijos de Dios. Es una frase fácil de recordar, difícil de entender y prácticamente imposible de vivir de manera consistente dada nuestra naturaleza pecadora. Es una frase fácil de recordar porque es corta y sencilla de pronunciar, pero es al mismo tiempo una frase difícil de entender porque muchas veces no comprendemos lo que significa o implica la gloria de Dios, y si no comprendemos de su gloria, si no comprendemos lo que su gloria es, mucho menos entenderemos lo que implica darle a Él la gloria. Finalmente, es una frase imposible de vivir todo el tiempo porque la criatura es egocéntrica por naturaleza. Hasta ahí la cita del libro en cuestión. La frase, solo a Dios la gloria, que es el tema de hoy, dice el autor, se escucha comúnmente entre los hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en un servicio, en un culto, a hermanos, a hermanas decir, esto es para la gloria de Dios?
después de haber cantado, después de haber predicado, después de haber hecho cualquier cosa, comúnmente se dice esto es para la gloria de Dios, porque es una frase muy familiar dentro de la cristiandad. Pero yo estoy de acuerdo con este autor, que aunque es una frase que se escucha de manera muy común, es una frase muy difícil de entender. De hecho, yo me atrevería a decir que gran parte de los que dicen para la gloria de Dios no acaban de entender lo que eso implica. Y lo tercero que esta frase es que es prácticamente imposible de vivir porque el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que de continuo quiere robarle la gloria al Señor. Así que, hermanos, esto es un tema sumamente importante y lo terminamos hoy. Luego la próxima semana vamos a continuar con lo que traíamos antes de que nos pille el mes de la Reforma. Ahora, la frase a Dios sea la gloria o solo a Dios la gloria, como usted quiere decirlo, en la Biblia tiene dos connotaciones, que es las que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de que a Dios tiene que ser la gloria, tiene dos connotaciones que tenemos que diferenciarla. Hay una connotación que se refiere al hombre propiamente tal y otra connotación que tiene que ver con la salvación del hombre. Cuando la frase a solo a Dios sea la gloria se aplica a la salvación del hombre, es porque nosotros entendemos obviamente que la salvación del hombre es de autoría exclusiva de Dios. Tal como lo dice Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, la leemos, nos damos cuenta de que para que el hombre tenga comunión con Dios, es Dios quien tiene que llamar a los pecadores. Dios los llama, Dios los regenera, Dios los santifica, Dios los preserva y al final del camino Dios los va a glorificar, tal como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice, escribiendo el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te das cuenta? Dios los conoce, Dios nos predestina, Dios nos llama. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva, Dios glorifica, porque la salvación es de Jehová. No hay nada aquí en el texto que le atribuya alguna responsabilidad de la salvación al ser humano, aunque ya lo hemos dicho, el ser humano sí tiene que aceptar y creer el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros entendemos esto, nos resulta más fácil, obviamente, darle la gloria a Dios, porque entendemos que de no hacerlo, nos estamos quedando con un crédito que no nos corresponde. Cuando nosotros entendemos que es Dios el que llama, que es Dios el que regenera, que es Dios el que justifica, el que santifica, el que glorifica, el que preserva, entonces se nos hace más fácil darle la gloria a Dios porque entendemos que cuando no hacemos aquello que corresponde de nuestra parte, que es darle la gloria a Dios, nos estamos quedando con un crédito que obviamente no nos pertenece. De manera que en la primera connotación, a Dios sea la gloria, tiene que ver con esto. Glorificamos a Dios por la salvación. Glorificamos a Dios porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Glorificamos a Dios porque cuando nuestro destino era un destino de condenación, Él salió a nuestro camino
figurativamente tal como salió en el camino del apóstol Pablo, camino a Damasco. Dios se interpuso en su trayecto, Dios le habló, Dios lo llamó y Dios lo comenzó a usar de la misma manera. En nuestro diario andar, hubo un día en que Dios interceptó nuestra historia, Dios nos llamó, Dios nos tocó, Dios nos regeneró. Y ahora Él nos va a glorificar. Cuando nosotros entendemos todo esto que yo acabo de decir, entonces la respuesta obvia es que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. La segunda connotación de esta frase, a Dios sea la gloria, tiene que ver con la esencia misma de nuestra creación. Tiene que ver con la esencia misma de nuestra creación y eso incluye tanto a los creyentes como a los inconversos, ambos grupos, los que han nacido de nuevo como los que no han nacido de nuevo, debiesen darle la gloria al Señor, porque dice Isaías capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos ha creado y Dios nos ha creado para su gloria. Por eso yo te decía, creyentes e inconversos, porque Dios creó al increyente y Dios creó al inconverso. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en el pecado, ¿sabes? Básicamente el pecado consiste en no darle la gloria a Dios. Consiste en comenzar a vivir para nuestra propia gloria y no para la gloria del Señor. El pecado básicamente es dejar de darle la adoración que Dios se merece y comenzar a adorarnos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual cuando nosotros leemos la palabra del Señor, llegamos al Salmo 115, versículo 1, y el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Señor, no a nosotros, no a nosotros. ¿Qué cosa? A tu nombre da gloria. ¿Por qué? Porque tú has sido misericordioso, porque tú has sido verdadero, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Te das cuenta cómo el salmista, que había entendido todo aquello que yo he dicho este breve momento, él llega a la conclusión de que si hay alguien que tiene que ser adorado, si hay alguien que tiene que ser glorificado, no somos nosotros, sino que la gloria tiene que ser al nombre de Dios, por su misericordia, por tu verdad. Y sabes, hoy cuando uno ve la iglesia, la consigna pareciera ser sí a nosotros, sí a nosotros. A nuestro nombre sea dada la gloria en lo que hacemos y en lo que decimos. Muchas de las cosas que se hacen en la iglesia se hacen motivadas por un corazón que quiere ser reconocido, por un corazón que quiere ser aplaudido. Tal como los pensaban los hombres al construir la torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 4, ellos razonaron y ellos dijeron, hagámonos un nombre. Y esa pareciera ser la consigna incluso de personas que han sido llamadas por Dios. Pareciera ser que esta frase, hagámonos un nombre, sigue resonando dentro de sus corazones y quieren ser reconocidos. Hoy hay muchas personas más preocupados de ser vistos, reconocidos, aplaudidos, a que Dios sea glorificado. Y eso a mí me ha tocado verlo, me ha tocado presenciarlo. Hermanos, la razón misma de nuestra existencia, yo te acabo de decir, debe ser la gloria de Dios. Escucha cómo lo dice una vez más Isaías. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para la gloria de Él. Él nos formó, Él nos hizo nuevamente para la gloria de Él. De manera que cuando nosotros entendemos esto, la forma en que nosotros trabajamos debiese glorificar a Dios.
La forma en que nosotros tratamos a los demás debiese glorificar a Dios. Lo que nosotros vemos en la pantalla cuando nadie nos está viendo debiese glorificar a Dios. La forma en que nosotros, por ejemplo, invertimos nuestros recursos debería glorificar a Dios. La forma en que administramos nuestro tiempo debería glorificar a Dios. Es más, la Biblia incluso dice que la forma en que nosotros comemos y lo que comemos debería ser para glorificar a Dios. Y tal vez alguien está pensando, pastor, pero no se estará volviendo un tanto extremista. ¿Cómo aún hasta lo que comemos tiene que ser para la gloria del Señor? Sí. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Escucha, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? No hay espacio en nuestra vida, no hay espacio en nuestra vida que no haya sido diseñada para que nuestro Dios sea glorificado. Todo lo que nosotros hacemos fue diseñado por Dios para que Él sea glorificado. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Romanos 11:36, que yo te leí al comienzo, nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escucha, porque yo sé que tú has leído anteriormente este versículo, pero sabes, en este versículo Pablo nos presenta 3 preposiciones que nos ayudan a entender por qué la gloria de Dios o por qué la gloria tiene que ser solamente para Dios. Y las 3 proposiciones son de, por y para. La primera proposición es todo es de Él. Porque sabes, hermano querido, Dios no solo es el Señor de todo, sino que Dios es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Isaías 43:7. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la tierra, incluso las personas que habitan la tierra, le pertenecen al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Te das cuenta? Cuando tú miras tus bienes, el salmista lo dice, ¿sabe qué? Eso es del Señor. Cuando tú miras tus carros, tus autos, tus casas, eso le pertenece al Señor. Es más, cuando tú miras tu propia vida, tu vida le pertenece al Señor. Nuevamente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Él. Esa es la primera proposición. La segunda proposición que nos presenta Pablo es que todo es por Él. Porque Dios no solo es el creador de todas las cosas, Él también es el sustentador de todas las cosas. Escucha cómo lo dice Pablo también en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él
es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo obviamente, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Le tenemos que dar gloria al Señor porque todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, es de Él. Le tenemos que dar gloria al Señor porque todas las cosas son por Él. Y la tercera proposición que Pablo nos presenta es que todo es para Él. Porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Como lo dice nuevamente Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando tú miras lo creado, la Biblia nos dice que no solamente fue creado por medio de Cristo, sino que todo fue creado para Cristo. Todo. El Padre lo creó por medio del Hijo y una vez que lo creó por medio del Hijo, se lo entregó al Hijo como posesión de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y eso nos incluye a nosotros. De manera que aquí tenemos tres proposiciones de por qué nosotros tenemos que darle gracias, su gloria al Señor. En Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas. Punto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, dicho todo eso, ¿te acuerdas lo que yo leí al comienzo? Lo voy a volver a leer por si se ha ido sumando alguien y no lo alcanzó a escuchar. La frase, a Dios sea la gloria, se escucha comúnmente entre los hijos de Dios. Es una frase fácil de recordar, difícil de entender y prácticamente imposible de vivir de manera consistente, dada nuestra naturaleza pecadora. Es una frase fácil de recordar porque es corta y sencilla de pronunciar. Sale rápido de nuestros labios, es corta y sencilla de pronunciar. Terminé de predicar para la gloria del Señor, terminé de cantar para la gloria del Señor, pero no siempre es así. Pero al mismo tiempo es una frase difícil de entender porque muchas veces no comprendemos lo que significa o implica la gloria de Dios. Y si no comprendemos lo que su gloria es, mucho menos entenderemos lo que implica darle a Él la gloria. Yo te pregunto, hermano amado, tú que puedes estar escuchando, y dicho sea de paso, los aprovecho de saludar. Que el Señor les bendiga a los que se han ido conectando. Yo te pregunto, ¿tú entiendes lo que es la gloria del Señor? ¿Tú comprendes, tú aquilatas lo que es la gloria del Señor? Porque como dice el libro, yo lo leí porque concuerdo plenamente con lo que yo acabo de leer, es una frase que nosotros decimos muy rápidamente, pero que no logramos muchas veces entender. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Sabes? Definir la gloria de Dios es un tanto difícil, complejo, porque la gloria de Dios es algo que nadie ha visto jamás, por una razón muy simple, porque nadie puede ver la gloria de Dios y seguir con vida.
Y como no la hemos visto, no la podemos definir. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés le hace una petición a Dios. Escucha lo que dice el versículo 18. Es Moisés hablando. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Señor, me has traído hasta aquí, me has revelado cosas, me has usado, hemos visto tu mano poderosa sacándonos desde Egipto hasta este lugar. Yo tengo una petición que hacerte, Señor. Muy bien, ¿cuál es, Moisés? Señor, yo te ruego que me muestres tu gloria. Y el versículo que sigue dice: y le respondió, obviamente Dios, Moisés está hablando con Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, tú me pides que yo te muestre mi gloria. Sí, Señor. Esa es mi petición. Es que, Moisés, hay un problema. ¿Cuál, Señor? Es que tú no me puedes ver. Tú no puedes ver mi rostro. En realidad nadie puede ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Bueno, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. Proclamaré mi nombre delante de ti, tendré misericordia del que tenga misericordia, pero sabes, mi gloria no. Por eso es un tanto difícil de definir lo que es la gloria del Señor, y como nos cuesta un tanto definir lo que es la gloria del Señor, no podemos acabar de entenderla. Pero algo vamos a hacer esta tarde para en parte tratar de ver qué es la gloria del Señor, para que cuando esa frase salga de nuestra boca tenga sustento, tenga peso. No solo sea algo como algo que forma parte de la cultura evangélica y que hemos aprendido a recitar cada vez que hacemos algo, pero que en nuestro corazón no concuerda con la intención del corazón, no es concordante con las palabras de nuestra boca, porque muchas veces las cosas que hacemos o decimos no son para la gloria del Señor, son para nuestra propia gloria, son para que nosotros seamos vistos, son para que nosotros seamos reconocidos, son para que nosotros seamos aplaudidos, pero no para la gloria del Señor. Aunque lo decimos con nuestra boca, no es lo que muchas veces nuestro corazón quiere. Una vez leí una de estas frases que andan en redes sociales que hacen meditar, y decía que una de las oraciones más difíciles que el hombre puede hacer es esta de David, que yo te acabo de leer. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Porque desde que el hombre salió del huerto, el hombre quiere llevarse el crédito, los aplausos, el reconocimiento, a una costa de robarle la gloria al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, que está escrito, obviamente ustedes saben, en hebreo, la palabra gloria se traduce del hebreo kabod, que significa peso o pesado. De manera que, hermanos amados, lo primero que nosotros necesitamos entender es que la gloria de Dios es algo que no es trivial. No es algo trivial, es algo pesado. Algo que debiese hacernos pensar, reflexionar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hablamos de la gloria de Dios
sin reflexionar o sin tomar el peso de lo que eso significa. Kabod, algo pesado. En el Nuevo Testamento, la palabra para gloria es doxa, que originalmente significaba opinión, reputación, elogio. Doxa, opinión, reputación, elogio. De manera que cuando la Biblia nos manda a hacer todo para la gloria de Dios, como nos manda en Corintios 10:31, que lo leímos hace un momento, en esencia lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros tenemos que comportarnos, tenemos que vivir de manera tal que cuando los demás terminen hablando bien del Dios que seguimos. Déjame decirlo de nuevo. Cuando la Biblia nos manda a hacer todo para la gloria de Dios, en esencia nos está diciendo que tenemos que comportarnos de manera tal que cuando los demás nos vean, terminen hablando bien del Dios que seguimos. La gente, la que nos observa, debiese mirar nuestra conducta. De hecho, siempre nos está mirando en realidad. Pero debiese ver en nosotros una forma de vivir tal que eso que está viendo en nosotros debería llevarlos a ellos a glorificar a Dios por lo que ve en nosotros. Escucha cómo lo dice Cristo en el Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que hacer algo para la gloria de Dios es más que cantar un número especial? Hacer algo para la gloria de Dios es más que predicar un sermón. Es más que coordinar un culto, es más que las cosas que nosotros entendemos que son para la gloria de Dios. No, nosotros debiésemos vivir una vida completa de manera santa para que todos aquellos que nos están viendo no nos aplaudan a nosotros. No, yo no debo vivir pensando en llevarme los créditos. Mi motivación no debiese ser que la gente piense, oh, y el pastor, qué buen esposo, qué buen padre. No, eso debiese ser erradicado de nuestro corazón. Lo que nosotros procuramos es la gloria de Dios y no la nuestra. Dios tiene que ser glorificado, no nosotros. De manera que yo te pregunto, hermano, para que nos vayamos examinando. Los que trabajan contigo, al verte trabajar, al ver tu conducta, al ver tu proceder, al ver el vocabulario que tú usas en tu trabajo, al ver la hora que tú comienzas a trabajar y la hora que tú terminas de trabajar, ellos terminan glorificando a Dios o terminan blasfemando el nombre de Dios por tu conducta. La forma en que tú tratas a tu esposa, en que tú tratas a tu esposo, a tus hijos, ¿glorifica al Señor? La forma en que tú administras tus recursos, la forma en que tú administras tu tiempo, ¿glorifica al Señor? Doxa, buena opinión o reputación.
Pero la Biblia no nos manda a buscar nuestra propia buena o que la gente tenga buena opinión de nosotros, o no nos manda a perseguir una buena reputación para con los demás. Nos manda a vivir para la gloria de Dios. Él tiene que ser exaltado, Él tiene que ser reconocido. Pero hay algo más acá que yo quiero leer. Y como yo dije la semana pasada, en realidad hay mucha tela que cortar, pero en un breve espacio de tiempo, como lo son estos tiempos breves de estudio, obviamente no podemos cortar toda la tela. Dice, en esencia, la gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior. Y externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de esos atributos en su creación. ¿Escuchaste? En esencia, la gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior, y externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de esos atributos en su creación. Para Juan Calvino, ya que acabamos de salir del mes de la Reforma, para Juan Calvino la creación era el teatro de la gloria de Dios. En la creación, Dios despliega sus atributos. Esa es la razón de por qué el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es más, dice que cuentan la gloria de Dios sin pronunciar palabras. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Porque cuando tú miras al cielo, tú vas a darte cuenta de que la creación refleja la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, la trascendencia de Dios, la belleza de Dios. Cuando nosotros miramos el cielo, nos damos cuenta de que hay una mente inteligente detrás. Ese es Dios. Nos damos cuenta de que hay una mente sabia detrás. Esa es la mente de Dios. Nos damos cuenta de que hay una mente poderosa detrás. Esa es la mente de Dios. Ese es Dios. Pero ¿sabes? Hay algo que cuando tú miras al cielo no puedes ver en el cielo, pero que también son atributos de Dios. Y es su amor, su misericordia, su justicia. La gente no puede llegar a la conclusión de que Dios los ama mirando el cielo. La gente no puede llegar a la conclusión de que Dios es justo mirando el cielo. Cuando miramos al cielo no podemos llegar a la conclusión de que Dios es santo. ¿Dónde llegamos a esa conclusión? A la cruz. En la cruz Dios también hizo un despliegue de su gloria. También la cruz muestra una faceta de la gloria de Dios que la creación no puede mostrar. Su amor, su misericordia, su justicia, su santidad. Y ya voy cerrando. La gloria de Dios es todo lo que su ser refleja desde su ser interior hacia afuera, y su gloria es también todo lo que su creación refleja de regreso a Él. Esa es la gloria de Dios. De manera que cuando nosotros hablamos, hermanos amados, de la gloria de Dios, no te olvides, la gloria de Dios tiene dos facetas. Número uno, se refiere a que todos nosotros fuimos creados, obviamente por Él, para la gloria de Él, porque todo fue por medio de Él, para Él y es de Él.
Pero en términos salvíficos decimos que la salvación es para la gloria del Señor, porque obviamente Dios llama, Dios justifica, Dios santifica, Dios glorifica. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de de Efesios capítulo 1, nos damos cuenta de que Pablo nos habla allí de que nosotros fuimos salvos para la gloria del Señor. Escucha, voy a leer todo el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, una vez, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, permítanme, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 2 veces. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Número 3. 3 veces, en no muchos versículos, Pablo nos habla de que fuimos salvos para alabanza de su gloria, para que su gloria sea reconocida, para que su gloria sea alabada, para la alabanza de su gloria. Yo te pregunto una vez más, y con esto ya comienzo a cerrar. ¿Estás viviendo, hermano, para la gloria del Señor? ¿Estás reconociendo a Dios por la salvación que Él te ha dado? ¿Has acabado de entender que la salvación, como dice Jonás, es del Señor de principio a fin? Eso es algo que nosotros debiésemos recordar continuamente, y cuando lo hacemos, sabes, vamos a vivir para su gloria, vamos a comenzar a vivir de una manera tal que la gente comience a glorificar al Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con esto ya vamos terminando de manera muy general las 5 solas. Sola Escritura. La Escritura es nuestra regla de fe y conducta. Solo gracia. Somos salvos solo por la gracia. Solo por medio de la fe. Solo en Cristo. Y solo para la gloria de Dios. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Queremos darte gracias un día más, ya al terminar este día miércoles prácticamente, por Jesús, por la salvación que tú nos has dado por medio de Él. Gracias por la salvación que es solamente por gracia. Somos salvos porque tú quisiste, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Por medio de la fe, dice tu palabra. La fe también es un don tuyo. La fe es un don de Dios. Y para la gloria de Dios fuimos salvos también. No podemos, aunque nuestro corazón, Señor, continuamente quiere robarse la gloria que a ti te pertenece, queremos decirte, Señor, que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Esa es mi oración. Yo te pido que me ayudes. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Y te pido también por mis hermanos, Señor, que están escuchando, para que tú también les bendigas a ellos y ellos puedan también vivir vidas, Señor, que te glorifiquen a ti. Que cuando los demás, oh Señor, nos vean, más que ser reconocido en nosotros, aplaudido en nosotros, tu nombre sea glorificado. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos el día viernes para los que se conectan y el día domingo para los que nos acompañan en el servicio domingo. Señor les bendiga.